espacio y su principio, yo quisiera saber si usted cuando era niño en Chilpancingo y contemplaba la luz y las estrellas, ¿soñaba acaso con llegar algún día hacia ellas? Soñaba quizás sin muchas esperanzas. Creo yo que todos, y principalmente cuando somos niños, nos vemos obsesionados, sorprendidos, maravillados por cosas que no comprendemos, de las cuales no llegamos a realmente evaluar o conocer sus dimensiones. Y en el caso del universo, cuando yo era niño, pues me gustaba muchísimo la idea de que posiblemente había vida en otros planetas, ya fuese en este sistema solar o en otros. Me gustaba muchísimo ver programas de televisión o leer historietas o cuentos de ciencia ficción sobre naves interplanetarias y otros tipos de seres. Y me gustaba el tema. Y a veces investigaba en libros editados en aquellos años sobre astronomía. Y comencé a darme cuenta de que, por ejemplo, las estrellas más cercanas estaban a muchísimos años luz de la nuestra. Y que era realmente imposible con la tecnología conocida en esos días y con la que conocemos actualmente, llegar a ellas. De manera que descarté la posibilidad de llegar a saber algo de aquello. También descarté la posibilidad de volar a algún planeta de nuestro sistema y no me imaginaba tampoco que fuese yo a tener algún día la oportunidad de orbitar la Tierra, como lo hice hace poco, dándole un gran número de vueltas, 109 vueltas inolvidables. Era algo muy atractivo, muy interesante, con muchísimas incógnitas que me hacía preguntarme muchas cosas, pero nunca recuerdo yo de niño haberme propuesto o haberme emocionado a tal grado de decirme: yo voy a ser astronauta cuando yo sea grande. No, yo quería ser una persona de provecho, quería tener una profesión, me eduqué en una familia de profesionistas, de abogados, médicos. Curiosamente no había, que yo recuerde, un ingeniero, o sea, una imagen adulta en la cual yo me identificase dentro de la ingeniería. Pero me llamó mucho la atención y creo que mi abuelo paterno, su imagen, él vivía en Chilpancingo precisamente y yo pasaba mucho tiempo con él durante mi niñez. Todas mis vacaciones escolares las pasaba con él. Él era abogado, pero le gustaban mucho las matemáticas, la geografía. Tenía muchos libros en su biblioteca que a mí me impresionaba. Tenía un globo terráqueo de esos que dan vueltas. Y ahí me la pasaba viendo sus cosas y haciéndole preguntas. Y le gustaba a él tanto esto que llegó incluso a impartir clases de matemáticas en la universidad en Chilpancingo. Repito, sin ser ingeniero, puesto que él era abogado. Y quizás un poco siguiendo sus gustos, sus pasos, fue que yo más adelante me orienté y por supuesto me gustaba muchísimo la ingeniería y todo lo que es la física y las matemáticas. A mí me llamó siempre mucho la atención. Fue por ello que decidí ser ingeniero, pero más que nada porque quería yo tener una profesión, porque quería yo asegurar un futuro, quería ser pues un elemento de provecho en nuestra sociedad. Y en ningún momento decidí elegir esta carrera porque pensé que me llevaría al espacio algún día.
Yo le puedo asegurar con toda honestidad que hace 12 meses yo no tenía idea de que fuese a estar en el espacio meses después. Paz Muñoz, Notimex. Doctor Neri, ¿cree usted que los vuelos espaciales tienen un fin verdaderamente científico o que solo es aparente y en realidad es bélico para a la larga dominar el espacio y desde ese ángulo también a los países más pobres de la Tierra? Bueno, mire, hay quizás un poquito de todo, no nada más en este tipo de actividades, sino en muchas otras. Pero debemos de recordar que nosotros como individuos, como seres humanos, somos algo muy complejo, que tenemos que aprender todavía mucho, educarnos día a día. Todavía tenemos problemas en nuestros hogares, nos peleamos con amigos, parientes, y mientras más grandes son los grupos y los intereses van siendo más distintos, pues es lógico que haya ciertas fricciones y que haya pues intereses diferentes y que un determinado grupo se incline por trabajar más en un área específica que otros, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a lo que ellos consideran como lo más adecuado hacer. En conjunto, creo yo que la tecnología espacial es un paso muy importante en la historia del hombre. Es algo que el hombre tenía que hacer porque es por naturaleza un ser curioso que nunca va a estar contento con lo que sabe. Y prueba de ello es este telescopio del que hablaba yo hace rato, en el que el afán por conocer cada vez más nos lleva a orientar nuestros recursos, orientar nuestro tiempo, nuestros intereses en lo que a nosotros más nos satisface, en lo que creemos que nos conviene más. Porque podríamos algunos preguntarnos, qué proyecto tan hermoso, qué maravilla, vamos a poder saber que hay estrellas mucho más allá, pero ¿y qué? Si todavía no podemos volar a la más cercana de nosotros. Eso es por un lado, pero por otro existe la curiosidad del hombre y la ambición de siempre explorar y llegar más y más lejos. Si no hubiese sido por esta curiosidad, no tendríamos nosotros estas cámaras de televisión, o no tendríamos la facilidad de tomar café caliente a la hora que queramos, o usted no estaría escribiendo más a gusto con sus anteojos, por ejemplo, ¿sí? De manera que se han logrado avances muy importantes en el área espacial y muchos de ellos han sido con fines pacíficos, con fines puramente científicos, y son cosas que no se quedan allá simplemente o en libros o almacenados en grandes computadoras en donde existe toda esa información, sino que se han logrado productos de aplicación que nos han permitido a nosotros vivir más cómodamente, vivir mejor. Se desarrollan mejores técnicas para generar electricidad o mejores técnicas de propulsión, que quizás si se enfocó todo inicialmente para poder lograr una nave impresionante que pudiese volar como cohete, después orbitar alrededor de la Tierra y regresar planeando como un aeroplano, por dar un ejemplo. Esto, a su vez, ha tenido repercusiones importantes en la industria de la aviación. Y así podríamos pasar, yo creo, muchísimo tiempo, y si conversásemos con especialistas de otras áreas, cada quien iría aportando nuevos datos
de puntos tan diversos de nuestra vida diaria en la cual hemos recibido como aplicación algo que se desarrolló a raíz de la investigación espacial. De manera que pues es una industria más, es algo que nos está beneficiando, es algo sin lo cual, por ejemplo, no podríamos nosotros saber que un huracán se está acercando, no podríamos salvar miles de vidas, o no podríamos nosotros comunicarnos tan fácilmente por teléfono con Italia o con algún lugar en África por teléfono, o no podríamos enviar una imagen de televisión en vivo a un lugar muy lejano. Todo esto ha sido producto de la investigación espacial. Yolanda Cabello, El Universal. Doctor Neri, en mi opinión, durante el tiempo que nos ha estado contestando las preguntas, he visto a dos personas en usted. Tiempo. Una, el científico, el astronauta, y la otra, pues una persona de reflexión, pero que también sueña. Quizá a los que alguna vez fuimos jóvenes y niños, nos interesaría saber su opinión sobre Julio Verne. Bueno, mire, para mí, Julio Verne fue un escritor con una visión inmensa, fue un ser humano que tenía mucha sensibilidad y que a la vez tenía conocimientos científicos, que se preocupaba por observar el porqué de las cosas y que no escribía por escribir historietas que llamasen la atención del público. Trataba de hacer novelas interesantes, pero respaldadas en cosas que él observaba o que él trataba de justificar o encontraba medios para decir, bueno, esto es posible, quizás actualmente no se logre, pero es posible. Desde luego que tenía sus limitaciones por la época en que vivió y algunas de las cosas que él narra en sus cuentos, pues se vio más tarde que no eran factibles o que no son realmente de esa forma. Pero fue un ser muy rico en conocimiento y con grandes deseos de darle a la humanidad algo que los hiciese soñar, que los hiciese ver hacia el futuro, a explorar. Creo que él siempre se vio motivado en este sentido y que a través de sus libros ha motivado siempre a la niñez y a la juventud al leerlos, porque son libros que siempre vamos a leer. Son libros en los que, a pesar de que ya tecnológicamente se ha visto que algunas cosas no fueron como él las predijo o las relataba, siguen siendo muy amenos. Y son libros que lo motivan a uno a explorar, básicamente. Y yo gocé leyendo sus novelas de pequeño y viendo películas también que se han filmado en base a sus novelas. Y, repito, lo considero como un representante muy, muy importante dentro de la literatura universal. Mariela Peragallo, Expansión. Doctor, fuera de la mística que puede crear en algún país que algunos de sus nacionales ande orbitando, por ahí, ¿qué beneficio real trae a un país pobre, económica y tecnológicamente, un viaje como el suyo o el del astronauta cubano? Realmente, ¿qué aporte, o sea, si no se tienen las naves, no se tienen los medios, qué aporte real significa que se lleve a una persona y se traiga? Bueno, mire, además de lo que ya hemos comentado con anterioridad, de que es una forma de estimular a la niñez y a la juventud, mostrándole cosas positivas
que se interese también por la ciencia, por la ingeniería aplicada, por la medicina, además de los deportes, que son muy buenos, que son algo, un ingrediente necesario en nosotros. Pero debemos de borrar esa imagen errónea en donde todos los triunfos, todos los logros en grandes grupos jóvenes se enfocan a aspectos deportivos únicamente. Yo siempre he querido mucho el deporte, desde chico me ha interesado, nadaba casi todos los días cuando estaba yo en secundaria, pero lo combinaba con tomar clases de inglés, con tomar clases de francés. Lo llegué a combinar tomando clases de ruso durante un año en Río Lerma, aquí en el Instituto de Intercambio Cultural. Y siempre tuve inquietud por los idiomas. Llegué a inscribirme en el Instituto Goethe a tratar de aprender alemán, que después de 3, 4 clases dije yo, con permiso, muchas gracias, ya tengo muchísimo trabajo con mi ingeniería y con mi inglés y mi francés y ruso y la natación y todo lo demás. O sea, siempre creo yo que debemos de tratar de combinar muchos tipos de actividades que nos formen, no nada más físicamente, sino también intelectualmente, que nos permitan producir por nuestra sociedad, por nuestro país. Y un viaje de este tipo, así como algunas otras actividades bien orientadas, creo que pueden ser muy provechosas en este sentido, para estimular a grupos jóvenes, para demostrarles que hay elementos de cierta valía en el medio científico, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de las personas que contribuyeron, de las personas que participaron, no nada más en diseñar los experimentos científicos, que fueron interesantes, sino todo el grupo de ingenieros que estuvieron detrás del proyecto de los satélites Morelos. Que sepan que contamos con un número ya grande de ingenieros jóvenes que fueron entrenados, algunos de ellos en los Estados Unidos, pero que están trabajando aquí en Iztapalapa, controlando nuestras naves, nuestros satélites, y que estamos tratando de avanzar a pasos forzados quizás, poco a poco, pero que lo estamos haciendo, que somos un pueblo que no se cae tan fácilmente, porque tenemos nuestra gente, que es lo más importante. Y quizás yo sé que tenemos muchos problemas y a veces me da tristeza ver que no se resuelven y me da coraje ver cuando algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo ocurren, pero yo no soy más que un individuo y todos nosotros debemos estar conscientes de nuestra realidad y debemos de luchar por un objetivo común. Pero para poder hacer esto tenemos que educarnos muy bien. Y una manera de educarnos es tener el verdadero propósito de hacerlo, tener deseos de aprender. Y la única forma de hacerlo es estimulando a la niñez, formándola desde que son todos ellos muy pequeños, que se acostumbren a querer el conocimiento como algo necesario para que ellos puedan vivir felices y no como una obligación de que ay, tengo que ir a la escuela, o ándale, tienes que hacer tu tarea, porque si no, te van a reprobar. Todas esas cosas, poco a poco, hay que enseñarle a los niños a gozar de lo que están aprendiendo. ¿Sí? Y bajo ese aspecto, ¿usted no tiene miedo en que se le transforme en un mito? No, espero que no sea así. Creo yo que quizás equivocadamente algunas personas me consideran un héroe. Yo siempre he dicho y sigo pensando que soy uno más de nuestra sociedad mexicana, uno más de miles de ingenieros o científicos altamente capacitados, y quizás muchos de ellos mucho más que yo ingresé en un concurso, que yo luché, porque tampoco me inscribí en el concurso y me quedé sentado a ver qué pasaba. Yo tenía que estudiar para poder contestar
las preguntas que quizás posteriormente me harían. Yo tenía que concentrarme en mis exámenes de inglés en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenía que pensar seriamente por qué quería yo ir al espacio y contestarle a las personas del jurado seleccionador, porque sabía que yo estaba concursando y que desde el momento en que me inscribí tenía que realmente luchar, si es que mi objetivo era alcanzar la meta y no nada más entregar mis papeles y ver si de casualidad tenía yo una oportunidad. Tenía mis dudas, como todos, desde luego, pero también tenía muchos deseos de vencer. Sí. Teresita Ponce de Vega, el Sol de México. Doctor, yo en primer lugar quiero felicitarlo porque a su sapiencia aúna la modestia. Y esto pues no es muy común en nuestro medio, sobre todo en nuestro medio mexicano. Yo quisiera preguntarle algo relacionado con su profesión y con investigación científica. Hay fuga de cerebros, indudablemente. Se dice que nuestro país no invierte lo suficiente en la preparación de técnicos que estudien la alta tecnología, que los científicos mexicanos tienen que emigrar porque los salarios son muy bajos, que los investigadores en las diferentes universidades y tecnológicos casi sobreviven con sueldos de hambre. Yo quisiera que usted nos diera su opinión sobre en qué condiciones usted ha encontrado estos elementos básicos para la subsistencia de la investigación científica en México. Mire, es cierto que hay fuga de cerebros. Yo lo he vivido, lo he visto. Ingenieros conocidos, especialistas de otras áreas que se van en algunas ocasiones a pasar su año sabático a alguna universidad extranjera y no regresan. Es cierto también que hay muchos otros que regresan y que hay otros que incluso hacen sus estancias sabáticas en México, que no buscan el extranjero para hacerlo, porque hay lugares en México en donde ellos, a pesar de tener un gran conocimiento en su especialidad, sienten que pueden aprovecharlo mejor aquí o incluso aprender también de individuos que laboran en otras organizaciones. Depende, desde luego, de la especialidad de cada quien. Es muy cierto también que hay muchos científicos que son felices viviendo en México. Y yo soy uno de ellos. Y tenemos restricciones económicas, yo lo he vivido. No creo que seamos quizás los profesores o los investigadores las personas mejor pagadas en cuanto a salarios. La mayoría de los profesores son personas muy modestas y en especial los investigadores que poseen grados académicos importantes como maestrías o doctorados y muchos años de experiencia, que continúan laborando en centros de investigación o en universidades, subsisten, perciben salarios que les permiten vivir decorosamente, pero tampoco salarios que les brinden la oportunidad de comprar todo lo que quieran, de ninguna manera. A pesar de que, pues, han luchado mucho, de que han estudiado muchísimos años y de que en ellos está la semilla realmente para poder crear una tecnología fuerte. Quizás no se les ha sabido aprovechar al máximo a través de una división que ha existido y que poco a poco se va reduciendo, pero que todavía no es una coalición que yo pueda decir perfecta.
entre la industria nacional, el sector gobierno y el sector científico, las universidades, hasta que realmente se tenga más confianza en las propias universidades como lugares en los que existen individuos, personas con conocimientos suficientes para poder crear prototipos electrónicos o médicos, lo que sea, y resolver problemas de índole ecológico, de agricultura, sin tener que recurrir a especialistas extranjeros, como todavía lo hacemos. Hasta entonces vamos a quizás darle vamos a aprovechar realmente todos esos recursos humanos tan importantes que tenemos, pero que no se han sabido encauzar debidamente para ser integrados a nuestra industria. Se han hecho acciones, se han dado pasos para tratar de reducir esta distancia entre ambos, pero siento yo que todavía queda muchísimo por hacer y que en cierta forma es quizás una causa de nuestra propia forma de pensar, que todos los mexicanos debemos cambiar. Eso de que se descompuso porque se hizo en México es algo que ya debemos de dejar de decir. Es algo triste que todavía se hagan chistes y caricaturas negativas en donde si algo sale mal es porque participó un mexicano. A mí no lo logro comprender, porque en lugar de que se le esté dando fuerza a la persona que ve eso o a quien lo escucha, se le está educando, se le está inculcando una idea de impotencia, de inutilidad, que debemos borrar a toda costa. Algún día tendrá que llegar el momento en el que los chistes digan, ¿por qué crees que esto salió bien? Bueno, pues porque iba un mexicano. ¿O por qué crees que se trate de lo que sea? Y no estoy hablando en particular del viaje al espacio, sino de lo que sea, de un abogado, de un médico, de un artista, de un boxeador, de lo que sea. Que se hable bien de la gente de México, que seamos honestos con nosotros mismos, que digamos, ok, sí, estamos mal, tenemos todos estos problemas, pero caray, ya vamos a borrarlos, porque de otra forma nunca vamos a salir del atolladero. Y si estamos esperando, por un lado, a que el gobierno nos resuelva todos nuestros problemas, sin nosotros como individuos también aportar algo, pues nunca vamos a salir adelante. Definitivamente. Es mi opinión. Nidia Marín, Excelsior. Doctor, yo quisiera preguntarle, ¿qué le hace falta a México? ¿O qué sería lo ideal que tecnológicamente necesita más actualmente, a su juicio? Si requiere otro satélite, ¿qué tipo de cuestiones son las más urgentes? Aparte del dinero, aparte de educación, ¿no? Si hay otro país actualmente que realice experimentos de vuelos espaciales, ¿iría usted con ellos? Contestando su última pregunta, sí iría, con muchísimo gusto. Me entrenaría con muchas ganas y disfrutaría con toda seguridad el vuelo. Y si llevase como responsabilidad hacer otro conjunto de experimentos importantes, interesantes para nuestra comunidad científica, también esto me motivaría muchísimo más a hacer el vuelo. Creo yo que si llegase a haber otra oportunidad de un vuelo, si solamente se contase con un lugar, mis posibilidades
son casi 0. Es mi punto de vista. Creo yo que la experiencia que tuve es maravillosa y creo que por la experiencia que ya tuve podría percibir muchísimo mejor las cosas y podría concentrar mi tiempo en actividades que enriquecerían todavía más mis experiencias. Por eso es que yo quisiera ir nuevamente. Porque no es lo mismo ir por primera vez y quedar impactado y ver más o menos algo, a decir, bueno, yo ya fui, vuelvo a abrir la puerta, entro nuevamente, ya estoy preparado y ahora voy a observar con más detalle todo esto. Entonces quizás podría yo contarles cosas todavía más interesantes. Pero por otro lado, si hubiese solamente la posibilidad de una persona, pues creo que con justa razón habría que darle la oportunidad a un segundo mexicano o a una mexicana para que fuese al espacio. Respecto a la primera parte de la pregunta de qué necesita México, tecnológicamente, ¿Qué es más urgente tecnológicamente para México? es difícil decirle qué se necesita. Es obvio que necesitamos independizarnos tecnológicamente en el mayor grado posible y lo más pronto que se pueda. Sabemos que es difícil, pero tenemos que tratar de hacerlo. No podemos quedarnos en una posición de no, nos llevan muchos años de ventaja o no podemos. Tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo de una manera razonable, de una manera también honesta, en donde sepamos medir nuestros recursos y nuestra capacidad presente. Y también sepamos planear a un futuro muy próximo el cómo poder generar más recursos humanos adecuados para que puedan ellos después resolver otro tipo de problemas urgentes también. De lo que voy es a que pues, debe haber una planeación muy consciente de qué recursos tenemos humanos, en primer lugar, de qué recursos materiales tenemos para poder integrar en el mayor porcentaje posible actividad o productos o materiales mexicanos en cualquier cosa que nos propongamos hacer. Mil gracias, doctor, por su plática que nos ha llevado en su viaje a las estrellas y al mundo del espacio. Sírvase poner un pensamiento en nuestro libro de memorias, por favor. Con todo gusto. Tenga la bondad de leerlo, doctor. Agradezco infinitamente la invitación de todas ustedes a esta reunión que me ha permitido vivir una experiencia maravillosa. Había escuchado bastante sobre 20 mujeres y un hombre,
pero nunca me imaginé que ustedes formasen un grupo tan agradable de mujeres finas y preparadas, con quienes debo decir, pasé un rato muy agradable. Espero que también ustedes hayan quedado satisfechas y deseo reiterarles que cuenten en mí a un amigo, no a un astronauta, sino a un mexicano que quiere a su país y desea verlo mejorar día a día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.